Hola a todos, en este video vamos a ver cómo instalar de manera manual Joomla 3.0 en una cuenta de hosting en donde ya tengo un sitio web. Tengo un sitio web en la raíz de mi cuenta de hosting, puedo acceder con esta URL temporal. El sitio web se encuentra en Joomla 2.5. Sin embargo, me gustaría ir probando la nueva funcionalidad que tiene Joomla 3.0. Y para instalarlo necesitaré hacerlo en mi misma cuenta de hosting. Puedo utilizar una carpeta o un subdominio o también un dominio adicional. Para este ejemplo, y que es lo más práctico, voy a utilizar una carpeta. Entonces, desde el cPanel de mi cuenta de hosting, voy a ubicar la aplicación de administrador de archivos y al listar los archivos de mi cuenta de hosting, voy a ver que en la raíz, en la carpeta public HTML, voy a tener una serie de archivos y carpetas que corresponden al sitio web que se lista en mi URL temporal. Entonces desde aquí voy a crear una nueva carpeta, vamos a crear un nuevo directorio y por ejemplo le vamos a llamar prueba Joomla 3. Creamos entonces esta nueva carpeta, la tenemos aquí, vamos a ingresar a esta carpeta y aquí es en donde vamos a subir el archivo comprimido que tiene la instalación de Joomla. Entonces para esto vamos a dirigirnos al sitio web oficial de Joomla, joomla.org. Desde aquí tengo la opción de descarga, me va a dirigir a la página de descarga, desde la cual puedo descargar el paquete de Joomla comprimido. Entonces una vez que lo descargo, lo puedo almacenar en mi máquina local. En mi caso ya lo tengo descargado, así que simplemente voy a proceder a subir el archivo. Me dirijo nuevamente al administrador de archivos del cPanel, utilizo la opción de cargar. Me aparecerá esta pantalla desde donde puedo examinar los archivos de mi máquina local, ubico el archivo del paquete comprimido de Joomla y le doy a abrir. Y desde aquí empezará entonces a subirse el archivo. Mientras tanto podemos dirigirnos al cPanel de mi cuenta de hosting nuevamente y vamos a crear la base de datos. Entonces ubicamos aquí la sección de base de datos, ubicamos esta opción de mi SQL base de datos. Actualmente solamente tengo una base de datos y un usuario creados que son para mi sitio web que se encuentra en la raíz. Entonces desde aquí vamos a crear una nueva base de datos. Le ponemos por ejemplo J3, creamos la base de datos. Este será el nombre entonces de nuestra base de datos. Colocamos hacia atrás y ya se habrá creado la base de datos. Luego necesito asociar un usuario a esta base de datos. Puede ser este mismo usuario, sin embargo para mantener orden vamos a crear un nuevo usuario. Le vamos a llamar user J3. Necesitamos colocar una contraseña, vamos a generar la contraseña, vamos a utilizar esta contraseña, copiamos la contraseña. Puedo abrir un editor de texto para copiar los datos que me va almacenando. Entonces vamos a crear el usuario. Se ha creado este usuario con esa contraseña. Voy a copiar estos datos. Esta sería la contraseña para este usuario. Finalmente, tengo la base de datos creada, pero aún no tengo ningún usuario asignado a esta base de datos. Mi usuario está creado, pero tampoco está asignado. Entonces vamos a elegir la base de datos y el usuario. Elijo el usuario, elijo la base de datos y coloco añadir para asociar con todos los privilegios para este usuario a esta base de datos. Copiamos también el nombre de la base de datos, ya que posteriormente lo vamos a utilizar.
Regresamos entonces y como ya tengo creada mi base de datos y mi usuario asociado a esta base de datos, entonces en la instalación estos datos serán solicitados. Vamos a verificar entonces si ya acabó de subir el archivo. Vemos que ya terminó de subirlo. Entonces vamos aquí a regresar a nuestro administrador de archivos. Vemos aquí el archivo que ya se encuentra subido, aproximadamente pesa 8 megabytes. Como está en formato zip, desde aquí puedo extraerlo, extraer archivos en esta carpeta. Entonces empieza a extraer los archivos, verifico que no exista ningún error al final, ya que es posible que mi cuenta de hosting tenga tamaño limitado y podría haber problemas que no se descomprima. Entonces, en este caso se ha descomprimido correctamente. Una vez que he descomprimido, entonces puedo eliminar el archivo comprimido, recargar aquí los archivos, y ahora como ya tengo los archivos descomprimidos dentro de la carpeta prueba Joomla 3, entonces vamos a dirigirnos a la URL temporal, colocamos slash y colocamos el nombre de la carpeta que he creado. Entonces, al acceder a esta ruta va a aparecer automáticamente el instalador de Joomla 3.0. Nos aparece la pantalla de instalación correctamente, quiere decir de que todos los prerequisitos han sido comprobados con éxito. Sin embargo, en algunos casos es posible que aparezca un mensaje como el siguiente, en donde indica que se requiere al menos PHP 5.3.1. En este caso posiblemente este servidor se encuentre trabajando en una versión anterior a la 5.3 de PHP. Sin embargo, para este ejemplo, el proceso de instalación puede continuar, puesto que el servidor sí cumple con los requisitos. Vamos a colocar entonces aquí nuestro nombre de sitio. Para continuar con la instalación podemos utilizar, por ejemplo, el siguiente nombre: mi sitio Joomla 3.0. Alguna descripción del sitio. En la parte derecha coloco algunos datos, como por ejemplo el correo del administrador. Voy a utilizar el siguiente, un correo de prueba. El nombre del usuario administrador por defecto es admin, sin embargo acá tengo también la opción de cambiarlo. Vamos a dejarlo por defecto y vamos a colocar la clave del usuario admin. Tengo la opción de colocar el sitio fuera de línea, es decir, una vez culminada la instalación, que el sitio no se muestre, sino que permanezca fuera de línea, como en mantenimiento. Colocamos siguiente y desde aquí vamos a definir los parámetros de la base de datos. El tipo de base de datos o el driver que voy a usar por defecto lo vamos a dejar en mi SQLi. El servidor usualmente siempre será localhost. El usuario y la contraseña del usuario, así como la base de datos, son los valores que he definido al crear mi base de datos. Los he almacenado en un archivo de texto. Por ejemplo, para el usuario tenemos el siguiente valor. Para la contraseña de este usuario, que ya está relacionada con la base de datos, también tenemos este valor. Y para la base de datos tenemos este valor. En la parte inferior tengo el prefijo de las tablas, que no será necesario cambiar. Este es un valor que se genera de manera aleatoria. Si tengo una base de datos antigua con el mismo nombre, tendría que elegir alguna acción acá, si respaldar las tablas o borrarlas. En este caso, como esta base de datos es nueva, no interesa mucho esta opción. Por defecto se encuentra en respaldar. Luego vamos a siguiente y desde aquí vamos a realizar las configuraciones finales. Instalar datos de ejemplo. Vamos a colocar aquí datos de ejemplo tipo bloque en inglés. Configuración de correo electrónico. Vemos aquí que aparece el correo que he definido anteriormente y me dice si es que deseo enviar los datos de configuración por correo electrónico. Por defecto está que no. La configuración principal, hay un resumen de todo lo que he configurado y por lo tanto procedemos a la instalación. Una vez entonces que empieza a instalar, me aparecerá el mensaje de que ya se ha instalado
y una opción para eliminar la carpeta de instalación. Una vez que he eliminado la carpeta de instalación, entonces recién podré acceder tanto al sitio como al administrador. Entonces, por ejemplo, si ingreso al sitio web, vamos a ver que ya tengo un nuevo sitio web instalado. Tenemos los datos de ejemplo y nos aparece también algunos módulos configurados, ¿no? Vamos a ir a la parte de administración, colocando Administrator en la parte de la URL. Vamos a ingresar a esta pantalla y desde aquí conectarnos con nuestros datos de acceso que hemos definido, el usuario admin y la clave. Y de esta manera hemos instalado Joomla 3.0 en nuestro hosting.